Bien, vamos a comenzar por acá. No sé si vieron el video que yo les compartí por TikTok, yo espero que lo hayan visto. Igual les doy una explicación más o menos de lo que pasó en estos últimos 3 días con este índice por acá. Bien, nosotros tenemos esta zona todavía de liquidez que el precio no la ha tomado, es decir, que es una zona pendiente todavía. Esta zona sigue siendo habilitada hasta que el precio no me haga este movimiento intentando llevarse toda esta liquidez para llegar a su zona de oferta y ahí sí caer. No puedo decir entonces todavía que esta zona ya fue mitigada. Por lo tanto, esta zona sigue habilitada y este order block es una zona que todavía el precio debe llegar y respetarla. Pero sin embargo, el precio por acá intentó demostrarnos algunas entradas. En los videos que yo les compartí por el TikTok fue algo así. Les voy a explicar más o menos. Cuando el precio tiene la intención de darnos una entrada o quiere hacer un retroceso y nosotros debemos aprovechar esa entrada, la tenemos que identificar en estas zonas, ya cuando el precio finaliza su impulso o su retroceso. En este caso, el precio se está impulsando de manera bajista. Si lo podemos notar, desde un lapso de tiempo atrás, desde el mes de mayo, el precio viene cayendo, 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 es decir, una tendencia claramente bajista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar que el precio realice un cambio de la estructura en el último mínimo de su impulso bajista. Es decir, ahora nosotros tenemos que estar pendiente, muy pendiente de este punto, que sería su punto mínimo, y este que sería su máximo interno o su último máximo, el que quiso realizar el precio. Puede ser que en este punto nos haga lo mismo que hizo acá. Tenemos que esperar a que el precio realice un rompimiento al último alto para que nos demuestre a nosotros que ya tiene la intención de hacer un cambio de carácter y esperar la entrada en este punto, que sería nuestra zona de demanda. ¿Ok? Acá. Esta velita vendría a ser, perdón, a ver cuál fue, sí, la vela verde, que fue la vela que tuvo el mínimo más bajo, que fue la que me tomó la liquidez. Sin embargo, hasta este momento el precio no me ha hecho el cambio de carácter. Recuerden que primero tiene que hacer el cambio de carácter, es decir, un alto más alto que el anterior, para que ahí sí me demuestre que tiene una intención de hacer un cambio de estructura, y tengo que esperar a que el precio llegue a mi zona y buscar una nueva entrada o una nueva oportunidad para comprar, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó en este punto? El precio viene de manera bajista, realizando mínimos cada vez más bajos. Una vez llega al último punto, perdón, lo marqué mal acá. Una vez llega al mínimo al cual él quiere llegar a tomar liquidez, es decir, el precio acá hizo la toma de toda esta liquidez que tiene por la parte inferior, realizó un cambio de estructura, ya demostrándome que tiene toda la intención de subir, es decir, de hacer un movimiento alcista, por lo cual una vez yo identifique el cambio de carácter de la estructura, ya tengo que marcar mi toma de liquidez por el lado izquierdo, el cambio de carácter en la parte superior y marcar mi última vela contraria al impulso. Recuerden que es mi última vela contraria al impulso. Si el impulso es alcista, mi última vela viene a ser la vela color rojo o la vela que hizo la toma de liquidez en la zona, ¿ok? Entonces, una vez identificamos la vela, marcamos mi zona de interés o mi zona de demanda, esperamos el cambio de estructura. Una vez el precio me realiza el cambio de estructura, el precio debe volver a mi zona de demanda y reaccionar nuevamente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el precio no siguió subiendo hasta la zona de oferta que habíamos identificado? Recuerden que nosotros no podemos establecerle al precio o definirle al precio cuál va a ser el movimiento que va a hacer. Nosotros solamente tenemos que hacer o podemos hacer un análisis para no hacer un supuesto sobre el movimiento que el precio va a hacer, pero sí identificar cuál sería o cuál es la probabilidad que tiene el precio para alcanzar ese próximo punto al cual yo identifiqué. Entonces, si nosotros tenemos previamente las zonas identificadas en una temporalidad mayor, ya sabemos cuál es el movimiento que el precio necesita hacer o cuál es el movimiento que el precio quiere hacer. Nosotros ya venimos varios días identificando esta zona, ¿ok? Recuerden que el boom hace movimientos hacia la alza. Entonces, nosotros acá tenemos una tendencia alcista en su temporalidad o en su estructura mayor. Esta es una estructura de zona en temporalidad diaria, es decir, que esta es la estructura fuerte. El precio aquí me hizo una acumulación, manipuló los mínimos y realizó su distribución. Es decir, que si su distribución es alcista, el movimiento mayor del precio o la estructura mayor del precio debe ser alcista. Voy a ir leyendo los comentarios mientras voy haciendo la explicación de lo que estoy viendo acá en el gráfico.
Bien, ¿por qué no siguió subiendo? Me está preguntando José. Eso es lo que les quiero explicar. El precio siempre tiene que buscar sus zonas de demanda más fuertes para poder continuar subiendo. Es decir, el precio, si yo te marco acá una gráfica, ya teniendo el conocimiento previo de lo que se trata el Smart Money, ¿no? Que el precio tiene que buscar sus zonas de oferta o sus zonas de demanda más fuertes para seguir subiendo. Entonces, acá yo tengo un punto de quiebre, ¿no? De un cambio de carácter. Y acá el precio me hace un nuevo cambio de carácter para subir, ¿ok? Este es el retroceso, recuerden. El impulso tiene mucho menos movimientos que el retroceso. El retroceso es lento, el impulso es un poco más fuerte, por así decirlo. Acá yo tengo mi zona de oferta, mi zona de ventas. Si el precio recién va subiendo, acá yo quiero que ustedes me contesten, ¿cuál sería mi zona de ventas más fuerte? Este punto, el punto, a ver por acá, vamos a marcar este punto 1 o mi punto número 2 que lo tengo por acá arriba. Quiero que ustedes me contesten, ¿cuál sería la zona a la cual el precio debería respetar? El de origen, exacto, sería el punto 2, el punto en el cual el precio inició todo este movimiento. Entonces, siempre el precio va a ir a buscar el punto de origen para tomar la liquidez que dejó en su movimiento interno y volver a hacer un movimiento que supere el último mínimo que realizó este origen. Eso explicado en una tendencia bajista, es decir, este es todo su movimiento bajista, este sería su punto mínimo de todo el movimiento, el precio retrocede hasta buscar su zona más fuerte de venta, es decir, su zona de oferta o su order block de venta, por lo cual nosotros no podemos ingresar, es decir, sí podemos ingresar en esta zona, pero no vamos a tener la misma eficiencia o el mismo resultado que ingresando en esta zona, es decir, por acá el precio capaz que si me hizo un cambio de carácter en la estructura, a ver, dame un segundo. Si el precio acá en este punto me hizo un cambio de carácter en la estructura, lo que yo puedo considerar que el precio me dé de beneficio va a ser solamente un movimiento hasta el mínimo interno, pero no va a ser para superar el mínimo externo. ¿Por qué? Porque el movimiento o la estructura del mercado obedece más que nada a sus movimientos más fuertes. ¿Y cuál es su movimiento más fuerte? El punto externo o la estructura externa. Recuerden que esta es la estructura externa y esta es la estructura interna del mercado. Es decir, que si nosotros entramos en un precio de la estructura interna, solamente vamos a tener un beneficio corto. Y si entramos en una zona de una estructura externa, ahí sí vamos a tener un beneficio mucho más grande. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, en este índice. Nosotros en una temporalidad diaria ya tenemos una zona identificada y ya sabemos que el precio viene bajando de una manera suave. Si nosotros, con lo que yo ya les explicaba anteriormente, ya tenemos que identificar que el precio ahora como está bajando de esta manera, esto es un retroceso. Lo que me está demostrando acá es que es un retroceso. Y si no, ustedes mismos se pueden hacer la pregunta, ¿cuál movimiento es más fuerte? ¿Este o este que tiene varios quiebres acá? Si yo saco por lo menos, para hacer nada más, para compararlo, este movimiento con este movimiento, entonces, bueno, ustedes me dirán ahí cuál es el movimiento más fuerte, este o este. Se supone que este es el más suave que este, por lo tanto, este es un retroceso. Yo ya tengo que identificar esto como un retroceso. Entonces, el precio, ¿a qué zona va a llegar? Como lo habíamos explicado anteriormente con líneas, buscando su zona más fuerte de la estructura mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que el precio llegue a la zona, busque un cambio de carácter y volverlo a impulsar hacia la alza. ¿Hasta dónde me puede dar este beneficio el precio? Hasta acá. Es decir, hasta el último máximo de la estructura. O por lo menos hasta buscar su zona de oferta. Bien. Entonces, una vez el precio llegue a esta zona, nosotros vamos a buscar una compra hasta esta zona, a menos que la estructura del mercado me realice un rompimiento a la baja. Y ahí sí, lo que yo puedo considerar una nueva zona de demanda sería esta. Pero por lo tanto, mi zona objetivo del precio ahora del boom 1000 es esta. Por lo cual, lo que yo puedo hacer en este momento es buscar ventas. Si el precio me hace un cambio de carácter, como me lo demostró en el video que yo les compartí a ustedes, lo puedo aprovechar. Pero yo ya les había comentado a ustedes que el precio tiene que buscar esta zona de demanda. Se mueve de zona de demanda a zona de oferta, de zona de demanda a zona de oferta. Entonces, si mi zona de demanda está acá y mi zona de oferta está acá, el precio primero tiene que cubrir una zona para buscar la otra. Bien. Me preguntan si el order block es la vela contraria al impulso. Sí, el order block es la vela contraria al impulso. Por ejemplo, yo tengo, este sería
mi order block, ¿cierto? Acá arriba lo estoy ubicando. Este sería mi order block, ¿no? Esta sería una vela alcista contraria al movimiento bajista. Pero yo tengo acá una vela roja que me hizo este movimiento con una mecha más alta. Esto es una vela roja. ¿Cuál sería la vela que me hizo la toma de liquidez? ¿La vela verde o la vela roja? Quiero que ustedes me lo respondan. ¿Cuál sería la vela que hizo la toma de liquidez en este movimiento antes de romper? Bien, eso me gusta lo que ustedes están respondiendo porque me hace entender que sí están, o me está demostrando que sí están extendiendo lo que yo estoy explicando, o lo que les vengo explicando desde días atrás. Entonces, si mi vela, la cual me hizo la toma de liquidez, es la vela roja, entonces yo que tengo que marcar aquí como zona de order block, mi vela verde hasta la toma de liquidez, que sería la mecha de la vela roja. Así es que se marca una zona de ventas o un order block de oferta. Bien, este sería mi verdadera toma de un order block. Tomo la vela contraria al impulso más el movimiento que me hizo la toma de liquidez, que fue esta mecha. Entonces, cubro mi mecha por la parte de arriba y cubro mi vela de order block. No necesariamente tengo que agarrar solo esta vela porque el order block me va a quedar mucho más grande. Con solamente marcar mi última vela contraria al impulso y la toma de liquidez, ya con eso es suficiente para que sea una zona de ventas. Y me preguntan cómo disminuir el tamaño del order block. Probablemente si esto es un order block en una hora, obviamente es muy grande. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esperar a que el precio me haga el retroceso correspondiente hasta mi zona de ventas. Y una vez el precio llegue a mi zona de ventas, busco un cambio de carácter en esta zona y vuelvo a vender. Entonces, ya esta vela de una hora va a pasar a ser una vela acá en este punto de 15 minutos. De 15 o 10 minutos. Entonces, como ya todos sabemos, las velas de 15 minutos y de 10 minutos son en el tamaño, digo, son diferentes a las velas de una hora. Entonces, el precio acá va a ser mucho más razonable para entrar a una venta. ¿Por qué? Porque ya disminuí mi stop loss. ¿Y cómo lo disminuí? Bajando la temporalidad. Bien, entonces esto sería un order block de una hora y este sería un order block de 15 minutos. Siempre y cuando teniendo en cuenta que el precio, primero tenemos que identificar la zona más grande o en la zona en una temporalidad más grande, que en este caso lo estamos haciendo con ejemplo de una hora. Luego, cuando el precio llega a la zona que ya tenemos identificada de una hora, ahí es cuando vamos a bajar la temporalidad y buscar el cambio de carácter. Para los boom y para los crash, debe ser en 15 minutos. Y para los volátil, para el step y para los jump, ahí sí les puedo recomendar que lo hagan entre 10 y 5 minutos. Pero en boom y en crash, ¿por qué no les digo que lo hagan en 5 minutos o en 10 minutos? Porque son velas de spike. Eso siempre se los he venido diciendo. Las velas que son de 5 minutos y de 10 minutos en los boom y los crash son velas muy grandes que no representan o no te demuestran una confirmación exacta. Pero a partir de 15 minutos sí son velas más razonables. Bien, entonces cerrando acá este punto. Ya tenemos cómo tomar un order block a partir de la toma de liquidez y de la última vela contraria al impulso. Y para disminuir el stop loss es bajando la temporalidad e identificando una nueva zona de order block. Voy a leer un poco el chat a ver si me hacen alguna otra consulta para seguir explicando acá lo que está pasando. No le entiendo para Jay, creo que es el nombre, Jay Ruiz, es lo que me está consultando. Si puede refinar un poquito su pregunta, porque no entiendo que le hace un patrón M en la zona del order block. Lo que más o menos le entiendo es que acá en esta zona le esté haciendo un patrón M, algo así, es lo que le estoy entendiendo, que le haga un patrón M. Si le hace un patrón M y los dos máximos son iguales y el precio está llegando en una zona de venta, créame que si estos dos máximos son iguales, el precio va a venir a manipular tus máximos para ahí sí caer. Eso creo que es lo que le estoy entendiendo. Si en esta zona el precio te deja dos máximos iguales, está haciendo una acumulación. Recuerden el patrón AMD. Acumulación. Después manipula los máximos y después distribuye. El precio se mueve de esa manera. Acumula, manipula y distribuye. Acumula, manipula, distribuye. Recuerden siempre eso. Es verdad lo que está diciendo José, el mercado en la zona de los order blocks siempre saca liquidez. Suponete que estamos en el precio llegando a esta zona de order block y acá él siempre te va a hacer o una acumulación o algunos máximos como para distraerte y luego es que hace el cambio de carácter.
Pero primero te va a hacer algo, alguna acumulación para hacer liquidez, bien sea por la parte superior, después te va a hacer algún máximo, después te hace el cambio de carácter de la estructura. Ustedes siempre tienen que identificar es el cambio de carácter de la estructura. Este es el movimiento principal que tienen que ubicar acá. Por ejemplo, si están en la zona de order block y el precio te hace una acumulación, debes esperar hasta que el precio te manipule los máximos. Es decir, con este movimiento acá manipuló los máximos. Él te va a hacer un nuevo mínimo y luego te va a hacer directamente o el cambio de carácter acá en este punto. Y si te hace el cambio de carácter acá en este punto, ¿qué vas a esperar? Que el precio vuelva a tu zona de order block donde hizo la manipulación y ahí ya el precio se debe ir a la baja. Recuerda, acumula, manipula, hace el cambio de carácter de la manipulación y luego distribuye. Pero siempre tienes que marcar tu zona de order block. Y si el precio acá no te da una entrada porque se fue de una vez, entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, el precio acá no me dio la entrada porque se fue, me hizo un bajo más bajo. Pero acá el precio va a llegar a hacerte un nuevo alto o un nuevo máximo. Entonces, si esta zona el precio no llegó, entonces identificamos acá el nuevo order block y trabajamos con este, con el más cercano. Pero ya acá el precio te demostró que quiere hacer un cambio de carácter. Y como tú ya tienes una nueva zona identificada por acá abajo, sabes que el precio va a llegar hasta esa zona. Bien, ahora vamos a revisar el JAM 10. Lo que quiero es que ustedes entiendan más o menos el movimiento que está haciendo ahora el mercado, el Boom 1000, ¿ok? Para que ustedes también le den seguimiento. Si ustedes ya tienen esta zona y esta zona identificada, trabajen dentro de esta zona. Entonces, acá ya tenemos la intención del precio, me hizo un nuevo rompimiento de la estructura, es decir, un BOS diario, un rompimiento a la baja, demostrándome que aún sigue teniendo intenciones bajistas hasta llegar a esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Seguir buscando zonas de venta, zonas de oferta. Entonces, ¿hasta qué punto yo pude haber comprado acá en esta zona? Si yo ya tengo identificado mi último mínimo, que fue el que me generó este último máximo, entonces cuando esta zona ya deja de ser válida, cuando el precio me rompe la estructura. Si el precio me rompe este mínimo, ya deja de ser válida. Pero como yo ya tengo tiempo estudiando el mercado y ya sé que el movimiento que está haciendo la estructura es bajista, puedo identificar acá. A ver, yo quiero que ustedes mismos me digan ahí en el chat cuál fue el movimiento que hizo una toma de liquidez. Los voy a marcar. Igual está muy evidente, creo que para mí está muy evidente, pero lo voy a marcar y quiero que ustedes me lo respondan. ¿Qué zona fue la que hizo la toma de liquidez del movimiento? Igual voy a hacer algunas marcaciones como para confundirlos un poquito, haciendo como tipo algunas trampas, para que ustedes me digan qué zona fue la que hizo el movimiento para tomar liquidez. A ver, acá tenemos el punto 1, que fue el primer cambio de carácter que hizo el precio. El punto 2 o el punto 3. Quiero que me digan cuál fue el punto que hizo la toma de liquidez. Bien, para los que están respondiendo, el punto 3, excelente, excelente. Recuerden que la toma de liquidez tal cual como yo les expliqué con la vela, recuerdan el movimiento de la vela que les dije. Si acá yo tengo una vela verde y al ladito yo tengo una vela roja, así sea más pequeña la vela, así sea más pequeña, pero tiene una mecha que superó la vela anterior, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tomar el cuerpo de la vela contraria hasta la mecha que fue el punto que tocó el nivel más alto en este punto. Entonces, si yo trazo esta línea para acá y trazo una línea acá en el 2, ¿cuál es el punto más alto entre el 3 y el 2? Tal cual, el 2 se llevó la liquidez del 1 hasta este punto, pero cuando el precio me iba a confirmar de que el movimiento era válido acá, como el precio me hizo un rompimiento, por ejemplo, yo les voy a colocar acá, les voy a explicar cómo yo pudiese identificar estas zonas. Para los que contestaron el número 3 están en lo correcto, ¿ok? Todos los que dijeron número 3 están en lo correcto. Entonces, lo que les iba a explicar acá es lo siguiente. Acá el precio me hizo el primer cambio de carácter, ¿no? El cambio de carácter en la estructura, el chocho. El cambio de carácter. Bien, acá identificamos la última vela contraria al impulso con la mecha de la vela verde. Ahí tengo mi primera zona de order block válida. Bien, acá identifico un BOS. Acá yo tengo mi segunda entrada con la vela contraria al impulso. Segunda entrada. ¿Por qué? Porque el precio
me hizo un rompimiento de la estructura a la alza, identificándome que tiene intenciones de subir. Por lo tanto, una vez el precio me realiza un BOS, yo tengo que marcar la última vela contraria al impulso como una zona de demanda, en este caso porque estamos comprando. Bien, entonces acá tengo mi segundo punto de compra. Una vez el precio me realiza un nuevo BOS, yo lo identifico. Acá ustedes se pueden ya ir dando cuenta que el movimiento del precio no tuvo mucha fuerza, ¿no? Ese es como un indicio para saber si el precio quiere seguir subiendo o no. Si ustedes se dan cuenta, el precio por acá, en este punto del cambio de carácter, cerró con cuerpo de vela y me hizo una vela más arriba del cierre de este máximo. Acá en este punto, el precio cuando subió me generó como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas por arriba del movimiento o por arriba de la ruptura de este máximo. Pero acá en este punto el precio ya no tuvo intenciones. Si el precio hubiese tenido intenciones de seguir subiendo, él me hubiese generado por lo menos ponete 3 velas o 2 velas como lo hizo acá, por arriba del movimiento de este máximo. Pero ya el precio acá ya no tiene intenciones de subir. No tiene tantas intenciones de subir como lo hizo en este punto y en este punto. Sin embargo, como el precio me hizo un cierre con vela, con cuerpo de vela, yo tengo que marcar esta zona porque es lo que yo estoy analizando. Si el precio ya me hace un un rompimiento de la estructura con cuerpo de vela, ya mi última zona, yo la tengo que identificar como una zona de oferta. Además, el precio acá me hizo una toma de liquidez, pequeña, pero me hizo una toma de liquidez. Entonces, esta ya es mi zona de compra. Y si ustedes se dan cuenta, una vez el precio llega a mi zona de compra, recuerden que mi zona es por debajo de la toma de liquidez, el precio reaccionó a la zona, reaccionó y me dio varios pips acá por arriba del nivel. Me dio varios pips a la zona. Es decir, que todavía era una zona para comprar, pero no tenía tanta fuerza como la anterior. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este punto? Si yo ya, acá el precio ya me dio un índice o un indicio que no tenía tanta fuerza para seguir subiendo. Aparte, el movimiento bajista fue muy brusco. Recuerden que cuando yo les comento que el impulso debe ser brusco y el retroceso debe dejarme algo de liquidez, algún movimiento pequeño de liquidez debe dejar para que el precio como que siga demostrando que tiene debilidad bajando pero fuerza subiendo. Es decir, que me hubiese hecho por lo menos dos mínimos acá internos antes de llegar a la zona, todavía me demuestra que es una zona de compra fiable para seguir metiendo compras, valga la redundancia. Entonces, ya son dos características que ustedes pueden como que identificar en el mercado que ya está perdiendo fuerza. Una, porque cuando me hizo el cierre de la estructura para generarme el BOS, el precio no me creó varias velas por arriba del movimiento. Además, cuando retrocedió a la zona, retrocedió de manera muy fuerte. Entonces, recuerden que los movimientos de retroceso a las zonas de order block tienen que dejar liquidez interna. Este movimiento acá no me dejó liquidez. Fue un movimiento muy brusco hasta llegar a la zona. Por ende, esto yo no lo tomaría como un retroceso. Para mí esto sería más bien un impulso. Bueno, entonces ya tenemos este antecedente, que es que el precio no me cerró velas por arriba fuertes, y el retroceso, que más bien no es un retroceso, sino un impulso a la zona, por lo cual yo ya evitaría entrar. Pero sin embargo, para las personas que tomaron esta zona como un order block, entraron a la zona y el precio les dio varios pips a favor para que ustedes cerraran la entrada en break even o para que colocaran el stop loss por arriba del precio de entrada y todavía cerraran positivos. Bien, entonces, no sé si ustedes, bueno, los que ya vienen estudiando conmigo varias clases atrás, les comento que el precio, hay veces que cuando realiza este tipo de movimientos, son como que muy evidentes que solamente tuvo la intención de llegar a esta zona para tomar liquidez e irse de una vez. Entonces, una vez que el precio me hace la toma de liquidez por la parte de arriba, yo ya la tengo que identificar con 3X, que viene a ser la manera en como yo marco la liquidez en el mercado y como otras personas marcan la liquidez. Bien, entonces una vez yo tengo mi liquidez identificada en esta zona, yo les voy a consultar a ustedes o les voy a preguntar a ustedes cuál fue el movimiento que me generó este máximo. Lo voy a escribir acá, lo voy a escribir nuevamente, punto 1, punto 2, punto 3, y quiero que ustedes me lo identifiquen. Y para las personas que respondan de manera equivocada, yo les voy a explicar el motivo por el cual ese movimiento pertenece al 1, al 2 o al 3. Esto lo hago es para que ustedes me digan cuál sería el punto en el cual el precio ya me hizo el cambio de carácter de este mínimo o de este movimiento interno de la estructura, por así decirlo. Bien, voy a limpiar un poco por acá. Bien, por acá yo tengo la toma de liquidez.
Entonces, lo que quiero que ustedes me digan es cuál es el punto al cual yo puedo obedecer y marcar un cambio de carácter de la estructura interna. Para decir, bueno, el precio ya a partir de aquí me cambió este movimiento o este retroceso alcista para convertirse en bajista. ¿Cuál sería el punto al que yo voy a obedecer? Al punto número 1, al punto número 2, recuerden que es para el cambio de carácter para identificar mi zona de ventas, o al punto número 3. ¿Cuál sería el punto al que yo debería marcar como una zona de ventas? O una nueva zona de cambio de carácter para marcar mi order block de ventas. Solamente marqué 3. Bien, les voy a responder. Para las personas que contestaron el 1, no tienen la razón, y para los que contestaron el 2, no tienen tampoco la razón. La respuesta es el 3. ¿Por qué? Porque el movimiento anterior a este máximo que ustedes ven acá, fue este, ¿cierto? Pero este impulso, el retroceso de este impulso, por así decirlo, no nace desde acá, nace desde acá. ¿Por qué? Porque el mercado acá retrocedió, acá impulsó. Este movimiento es completo. Este es un solo movimiento del mercado. Y veo que el precio acá me hizo un impulso de liquidez, un retroceso y un nuevo impulso. Entonces, todo este movimiento fue generado por este retroceso. Este es el retroceso y este es el impulso completo del mercado. Entonces, este punto que está acá no es válido. ¿Por qué? Porque el movimiento nace desde acá. Desde acá es que el movimiento nace para realizarme este máximo, no es este. ¿Ok? Entonces, si acá tengo el retroceso, todo este movimiento de acá es un impulso completo para tener las intenciones de hacer la captura de liquidez por la parte superior para después retroceder. No sé si me explico o no sé si me entendieron. ¿Sí me entendieron? Acá, esta zona, les vuelvo a repetir, acá tengo un impulso. Este sería el retroceso. Este sería mi impulso. Recuerden que todos los retrocesos deben obedecer es al impulso de la tendencia. Este sería mi impulso, este sería mi retroceso. Este fue el último impulso, ¿ok? Entonces, hasta que el precio a partir de este retroceso no me rompa este máximo, todo lo que está internamente es un movimiento, tal cual como lo dijo, un movimiento interno. Entonces, este máximo que me hizo acá, este mínimo que me hizo acá, están dentro de este movimiento. Por lo cual, esto es liquidez. Y recién acá me hace el rompimiento de la estructura. Pero este rompimiento de la estructura obedece a este mínimo. ¿Ok? Entonces, esto es un movimiento completo de esta zona. Como entro al grupo de Telegram, tienen que escribirme en el privado y yo les paso un link. Es de esa manera que pueden ingresar a ese grupo. Yo les paso el link y ahí ustedes pueden acceder. Igual, lo que yo puedo hacer es no colocarlo privado y les paso el nombre y así ustedes se agregan. Con el nombre y la foto que tiene de icono, se pueden agregar buscándolo solamente por el nombre. Bien. Entonces, una vez que ya identificamos que este es un solo movimiento, ¿por qué? Porque está dentro de este retroceso, identificamos el movimiento alcista. Y entonces, una vez tenemos acá la toma de liquidez por la parte superior, este vendría a ser el punto al cual yo tengo que buscar el cambio de carácter de la estructura. Este sería mi cambio de carácter. Y mi nueva zona de ventas la tengo por la parte superior. Recuerden que esta fue la vela más alta de este movimiento, por lo cual fue la que tuvo la mayor intención de hacer la toma de liquidez. Yo marco mi vela más mi última vela contraria al impulso, incluyendo la mecha. Entonces, esta sería mi nueva zona de ventas, a la cual yo debo esperar a que el precio retroceda, realice un cambio de carácter en mi zona, para ahí sí buscar una nueva venta. ¿Ok? ¿Y hasta dónde vamos a buscar esa venta? Hasta mi zona diaria, hasta acá abajo. Todavía hay mucho potencial para seguir vendiendo. Ahorita acá en este punto yo les diría que no vendan. ¿Por qué? Porque ya el precio está muy abajo y debería de realizar un retroceso antes de llegar hasta esta zona. Sin embargo,
A ver, por acá, bueno, acá no me dio una entrada, acá tampoco sí. El precio está dejando es liquidez que todavía no ha cubierto, porque si ustedes marcan la última vela contraria al impulso, si el impulso es bajista, sería esta la última vela. Es decir, que aquí todavía hay un espacio por cubrir, ¿cierto? Acá en este espacio sí sé que también hay un imbalance y que el precio llegó a estar imbalance, pero todavía el precio debe subir. Y si yo acá, en este punto, marco mi última vela contraria al impulso, también sé que el precio tiene que subir hasta esa zona. Por ende, el precio desde acá no creo que llegue. Ojo, no es que el precio va a hacer lo que yo diga, el precio hace lo que él quiere, pero ya con la experiencia que yo tengo, les puedo decir que el precio no va a realizar este movimiento directo. Él debe hacer algún retroceso por acá en la zona, buscando una nueva zona de oferta para a partir de allí sí comenzar a caer. ¿Y cuál es mi zona de oferta? Esta de acá. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es buscar una nueva zona de compra. Como les estaba explicando hace un ratito, si ustedes tienen ya la zona o el seguimiento de la zona marcado, lo que pueden hacer es esto. Identifican cuáles son los máximos y los mínimos. Este sería mi punto máximo. Este sería mi punto mínimo de la estructura interna, ojo. Entonces yo puedo esperar a que el precio me realice un rompimiento de la estructura, vuelva a el mínimo y continúe subiendo, ¿ok? Hasta buscar una zona de oferta, la eliminé, perdón, es esta por acá. Esta sería mi zona de oferta o mi zona de interés para vender. Y por acá yo puedo estar buscando compras, ¿bien? Hasta esta zona. Este sería el movimiento que yo pudiese esperar. Pero recuerden que la tendencia mayor es bajista. Hasta que el precio no les realice un cambio de carácter en la estructura, no pueden entrar. No pueden entrar hasta que el precio no le haga este movimiento. Que tenga la intención de romper el último máximo, volver a mi zona de interés y ahí sí desplazarse hasta mi nueva zona de oferta, que sería esta que está acá. Un order block de alta probabilidad, sí, exacto, te deja imbalance. Es verdad, es verdad. Acá yo tengo un imbalance por cubrir, que el precio todavía no ha llegado hasta esta zona. Es decir, que esta zona, bueno, quiero que ustedes mismos le respondan cuál es una zona más, como más llamativa para el precio. Entrar acá en estos mínimos pequeñitos o entrar acá en este que es un gran movimiento. Para mí la entrada potencial está acá arriba más no acá abajo. Es verdad que el precio puede reaccionar a estos puntos, pero no va a ser la misma reacción de esta zona a esta zona. El análisis, lo que me está consultando Luisa, el análisis que estoy realizando, sí, es para temporalidades de una hora. Yo siempre analizo en una hora y luego que el precio llega a mi zona es cuando bajo la temporalidad. Hasta el momento no bajo la temporalidad, dejo los gráficos o mis zonas de interés o mis zonas de oferta y demanda, las dejo marcadas en una hora. Y luego el precio llega a la zona, ahí sí entro en 15 minutos. Para un minuto no sirve en Boom y Crash, ni en 5 minutos. En Boom y en Crash no sirve. Sirve en Boom y Crash a partir de 15 minutos. Bien, entonces ya tenemos este gráfico acá bien identificado. Este es el movimiento, un cambio de carácter acá en la zona. Y si no, el precio va a empezar a caer, a caer, a caer, hasta llegar a su zona de interés, que es la zona de demanda. Sin embargo, como les dije, el precio acá en este punto puede hacer un retroceso hasta una zona de oferta. Y acá vamos a identificar una buena zona de oferta. ¿Ok? Esto es lo que yo hago siempre en todos los gráficos. Hago mis marcaciones, hago el seguimiento de la estructura e identifico mis zonas de interés. Una vez que el precio llega a mi zona, ahí es cuando yo voy a entrar en ventas. Bien, en ventas colocando este ejemplo. En otros ejemplos puede ser en compra. ¿Qué significa voz con una I y voz con una D? El voz con una I significa que es un voz de la estructura interna. ¿Ok? Y el voz con una D significa que es un voz de una estructura externa, de una estructura en diario. Entonces tengo mi voz externo de una temporalidad diaria y luego tengo mis voz internos. ¿Ok? Esa es la respuesta para Jairo. Las zonas de OT de FIBO, pasa que yo no utilizo indicadores. Yo no utilizo indicadores. En algún momento sí llegué a utilizar muchos, pero si tú te das cuenta, yo prefiero tener un gráfico limpio a un gráfico lleno de rayas, de líneas, de todo. No me gusta buscar o operar con zonas de Fibonacci. Me gusta igual los retrocesos del Fibonacci, sí, lo he usado, pero ya dejé de aplicarlo desde hace un tiempo atrás. Por ahora solamente busco zonas de oferta y demanda. Si ustedes se dan cuenta, las zonas de order block por lo general están en el 80 o en el 70% del Fibonacci.
que son las zonas a las cuales el Fibonacci respeta y es como que el punto más fuerte del Fibonacci, el porcentaje al cual el precio va a retroceder para ahí sí realizar una acción de venta o de compra. Entonces, si tú marcas un Fibonacci, vas a esperar a que el precio retroceda hasta un 70, bueno, del 50% para arriba es bueno. Puede ser un 68, un 70 o un 88. Y esas son las zonas que por lo general el order block está presente. Entonces, para eso, pues ya identifico mi order block y espero a que el precio llegue hasta esa zona. Bien. Si una zona se convierte en una zona, perdón, si una zona de oferta se rompe, se convierte en una zona de demanda, no. No. Porque ahí creo que se está confundiendo un poquito. Por ejemplo, acá tenemos un rompimiento claro de la estructura, ¿no? Esta sería mi zona de oferta. Bien. El precio empieza a retroceder hasta esta zona de oferta, ¿cierto? Aquí en este punto, que por lo general cuando las zonas de oferta van a ser rotas por el precio, él me hace una acumulación, ¿cierto? Acumula, manipula y distribuye en mi zona de oferta. Si yo tengo acá identificada una zona de oferta, yo este punto no lo puedo convertir directamente a una zona de demanda. ¿Por qué? Porque mi rompimiento o mi cambio de carácter de la estructura está por la parte inferior. Tú tienes que buscar siempre, es la vela contraria al impulso que hizo que ese rompimiento se diera. Es decir, acá en esta zona no es donde yo voy a conseguir esa vela que el precio me hizo el rompimiento de la estructura. ¿En qué zona es donde yo voy a conseguir esa vela que hizo que el precio realizara ese impulso? Acá en esta zona, en la zona más baja. Es donde yo voy a conseguir esa vela que me generó ese rompimiento de la estructura. ¿Ok? Entonces, por eso es que un rompimiento de una zona de demanda no se convierte en una zona de oferta. Bien, capaz que eso te confundiste porque antes, en otro tipo de análisis técnico, cuando uno tenía una zona de máximos y mínimos y este se rompía, cuando el precio regresaba a esta zona, este techo se convertía en piso y ahí seguía subiendo. Capaz que por ese motivo fue que tú lo confundiste allí. Pero esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con Smart Money. ¿Ok? Y la manera, esto de Smart Money es verdad lo que está diciendo Luis, es una manera para uno capitalizarse identificando las zonas de demanda y zonas de oferta. No tienen que entrar en cualquier lugar. Bien, entonces vamos a pasar a otro índice. Creo que el Young Mill tengo varios días que no lo veo porque estuve más con este gráfico del boom que me parecía mucho más interesante. Así que vamos a verlo entre todos y vemos qué está pasando. Bien, por acá tengo una ruptura de una zona diaria.